Am, Yacira, el próximo. Hay que añadir también a Rosario Castellanos, que es una novelista, cuentista, ensayista, premiada, diplomática, probablemente una de las escritoras feministas más prominentes de México del siglo XX. Castellano creció en Comitán, en el estado de Chiapas, y era hija de un terrateniente que fue consciente de la lucha de los indígenas mayas que trabajaban en las tierras de su padre. Fue profesora de literatura en México, Estados Unidos e Israel, y por mucho tiempo columnista de uno de los periódicos más importantes mexicanos. Su tesis de maestría, que se titula Sobre cultura mexicana, publicada en 1950, constituye un agente de cambio para las mexicanas modernas porque desconstruye eso que se llama cultura femenina. Castellano, la familia Castellano pierde las tierras con la reforma agraria de Lázaro Cárdenas y ella se une al Instituto Indigenista Nacional y se destaca como una escritora indigenista. Entonces, toda la experiencia indigenista está recogida en esta literatura de Castellano. Yacira. Están las soldaderas o las Adelitas de la Revolución, son importantísimas para el feminismo actual en México. Y me explico. Las soldaderas fueron mujeres que formaron parte de la lucha de la Revolución Mexicana, 1910-1920, como comandantes del ejército o como soldadas, seguidoras. Algunas fueron coronelas, especialmente en el Ejército Federal del Norte de México, y también otras eran de Morelos, el sur, donde Emiliano Zapata dirigió los campesinos. Petra, en masculino, Pedro Herrera, se vistió de hombre. Esto es un acto de desafío. Se vistió de hombre para unirse al ejército de Pancho Villa, mantuvo su identidad secreta hasta que se le reconoció como soldado. Una vez reconocida, se dejó crecer el pelo y asumió su identidad femenina. Fue la responsable de la victoria en la batalla de Torreón. Villa no le dio crédito. Entonces Petra abandonó las filas de Villa y formó su propio ejército de mujeres soldadas. Próximo, Yacira. Ángela, en su versión masculina, Ángel Jiménez, de Oaxaca, se reconoció por ser una experta en explosivos. Peleó contra el ejército federal junto a su padre y llegó a ser teniente, aún habiendo revelado su identidad de mujer. Amelio Robles Ávila, que está en la foto, fue coronela en el sur de México. Pasada la fase militar de la revolución, apoyó a Álvaro Obregón, presidente de México, 1920-1924, y durante la revolución de Huerta. En el 1970, fue condecorada veterana de la revolución, recibiendo el premio de mérito revolucionario. Hay que añadir las herederas de las soldaderas son las mujeres de Chiapas. Chiapas es la región más sureña de México y tiene una de las más altas poblaciones indígenas. Más de un cuarto de la población habla un dialecto maya o de otro origen indígena. Vean en la foto, perdonen las molestias. No, todavía no. Perdonen las molestias, es
que estamos en una revolución, dicen las mujeres. Ahora sí, Yacira. En 1974, el Tratado Libre de Comercio de Norteamérica perjudicó las economías agrícolas de las poblaciones indígenas de Chiapas. Las mujeres y los niños cargaron el peso desproporcionado de la pérdida de las tierras. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es un movimiento armado de resistencia, incorporó desde el principio los problemas que enfrentaban las mujeres. En el 93, el Ejército Zapatista pasó la Ley Revolucionaria de las Mujeres. Esta ley contiene 10 puntos que afirman la completa autonomía de las mujeres, declara el derecho al trabajo, a ganar salario justo, a decidir el número de hijos, el derecho a la educación y el derecho a la seguridad y más. Próximo. Este Centro de Derechos de la Mujer es una organización no gubernamental feminista, creada en el 2004, que lucha por la transformación de las relaciones de subordinación y discriminación de las mujeres. Y aquí en ese enlace está el artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación. Es un PDF muy interesante que está enlazado ahí. El Centro de Derechos es una red de colaboración de mujeres dedicadas a los derechos humanos, con foco en la igualdad de géneros, en las intersecciones de clase, etnicidad, indigenismo. Abogan por el uso de 4 metodologías: igualdad de género en las intersecciones de clase, etnicidad e indigenismo, la sensitización, la educación, la defensa de organizaciones. Las mujeres del movimiento zapatista de Chiapas, ¿qué añaden a los feminismos? ¿Qué añaden? Ahí hay un video de 6 minutos donde las pueden ver actuando. Bueno, añaden la perspectiva interseccional en los feminismos latinoamericanos. No. La intervención directa, revolucionaria de las mujeres en contra de las injusticias del Estado-Nación. Añaden organización y educación enteramente manejada por mujeres. Visibilizan y luchan por los sectores más oprimidos de la sociedad. Añaden voz femenina, documentan su experiencia con la creación de videos y de otros medios. Muy bien. Entonces, pasamos ahora a Guatemala y a los otros países que resume Barrancos. Guatemala fue el país que sancionó el divorcio por mutuo consentimiento en 1894, el primer país. Barrancos resalta las diferencias étnicas e históricas que dividían a las propias mujeres, con al menos 15 etnias, la mayoría de ascendencia maya. Es interesante que las ideas teosóficas se plantean favorables a las mujeres. Se trata de una conjunción filosófica y religiosa anclada en concepciones evolucionistas. Recuerda noviembre de 1925, cuando Guatemala vivió el primer movimiento de huelga protagonizado por mujeres en la región de Centroamérica. Eran trabajadoras de café.
En 1950, Jacobo Arbenz lleva a cabo la reforma agraria que lo enfrentó con los intereses económicos de Estados Unidos y la United Fruit Company. Por supuesto, entonces interviene Estados Unidos y ayuda en un golpe de Estado, supuestamente por el problema del comunismo, pero sabemos que se trata de intereses económicos, ¿verdad? En Guatemala se logra el sufragio en 1945 y quiero que mantengan claro cuándo se logra el sufragio en toda Latinoamérica, porque en Puerto Rico empezó en el 29, con ejercicio en el 32, de los más tempranos, si no el más temprano. En Guatemala, 1945, aunque solamente podían votar las mujeres alfabetizadas. Luego hay un periodo de represión contra los indígenas, los aborígenes, y esto ocurrió en 1981-1982. Próximo. Entre 1991 y 96 se llevaron acuerdos de paz que incluía el sector de las mujeres, la Comisión para Esclarecimiento que investiga esta violación de los derechos humanos y de mujeres, dice o registra más de 250,000 asesinatos y desapariciones. Más de 80% de las víctimas son de las comunidades originarias. Por esta circunstancia ha sido difícil construir feminismos sostenidos en Guatemala. En 1992, Rigoberta Menchú, de la etnia quiché, es sobreviviente de una masacre a su familia y recibió el Premio Nobel de la Paz al redactar esta experiencia. Mi nombre es Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. En el 2015 accedió por primera vez a una banca en el Congreso guatemalteco una activista lesbiana, Sandra Morán Reyes. Los grupos feministas continuaron aumentando y las agendas feministas se continuaron ampliando. Problemas de la violencia, de la elección sexual, el derecho a limitar la maternidad, la inclusión de los indígenas, de las indígenas, cuya representación equivale a casi la mitad total de las mujeres. El Salvador es el próximo país. El desarrollo de las ideas feministas se debe especialmente a una mujer, Prudencia Ayala, de origen indígena, muy humilde, que ella misma se alfabetizó con muchas dificultades y se le atribuían, interesantemente, las propiedades de vidente. En 1913 escribía en un diario con circulación en la región del país, la región occidental del país. Y ahí se manifestaba a favor de los derechos de las mujeres y en contra del imperialismo. En 1919 es detenida y se exilia a Guatemala. Allá también fue detenida. Escribió textos con textos poéticos, que están ahí los títulos, y fundó La Redención Femenina, periódico dedicado a la defensa de los derechos de las mujeres, y el Círculo Femenino de Teclaños, dedicado a la conquista de estos derechos. En noviembre del 30 se postuló como candidata a la presidencia de la nación con el partido
gran partido femenino salvadoreño, pero no le fue permitido contender. Claro que defendía los derechos de las mujeres. Próximo. Bajo el régimen de Maximiliano Hernández hubo gravísimas represiones en el 32. A raíz de las protestas de los campesinos fueron muertos cerca de 25.000 personas. En el 39 se sancionó el sufragio para las mujeres, pero de manera calificada, por edad, situación conyugal, educación, con un bajo impacto para las mujeres, ya que el 80% de las mujeres en El Salvador eran analfabetas. La caída de Hernández se produjo en el 44 y despertaron grupos feministas como el Frente Democrático Femenino, liderado por Matilde Elena López. Al final de los 40 se fundó la Liga Feminista Salvadoreña, que contribuyó a la sanción del sufragio. En 1950 se recibe el sufragio. En el 56 surgió el grupo de Fraternidad de las Mujeres con más atención a la preocupación por las trabajadoras y las campesinas, y estaba vinculada a el Partido Comunista. La próxima. En los años 70 y 80 el movimiento de mujeres estuvo condicionado por la transformación social radical de la izquierda. Y aquí hay un grupo de asociaciones. La Asociación de Mujeres del Salvador, del Bloque Popular Revolucionario, la Asociación de Mujeres por Democracia, Lil Milagro, la Asociación de Mujeres Salvadoreñas, etc. Se estima que el 30% de los que combatieron en la guerra civil de los 80 eran mujeres, aunque, como ocurrió con otras experiencias guerrilleras de la región, fueron muy pocas las que accedieron a altos mandos. En el 91 se fundó el Grupo de las Dignas con un programa en estos años que ha intensificado el reclamo de los derechos de las mujeres. Honduras, próximo. La historia de Honduras, la historia política y social, comparte muchas de las vicisitudes de los países centroamericanos. Aunque desde el 1894 hubo debates parlamentarios para otorgar el sufragio a las mujeres, el movimiento sufragista se establece hasta el 1940. En los años 30 surgieron grupos influyentes de mujeres como la Sociedad Cultura Femenina, incluyendo a Visitación Padilla, que era una educadora y escritora que había participado en la fundación del Ateneo en Honduras. En 1951, la Federación de Asociaciones Femeninas de Honduras significó una renovación en la lucha por el voto que se logró el sufragio en 1955. Posteriormente surgieron un número de grupos de mujeres. Interesante fue que algunos conservadores y amparados por la Iglesia Católica, como los clubes de amas de casa en áreas rurales, pero también organizaciones con orientación de reivindicación social destinada a mujeres campesinas, como en los años 80 la Federación Hondureña de Mujeres Campesinas y el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina.
En 1889 no habían organizaciones de mujeres que se llamaran a sí mismas feministas. Nicaragua, la próxima. Yacira, por favor. En 1961 se inició el movimiento un poquito anterior, por favor. No, 61, antes. Bueno, en 1961 se inició el movimiento de resistencia de la dictadura de Anastasio Somoza con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que en 1979 derrocó el dictador. I'm sorry, pero hay que uno atrás, Yacira. Ahora, ese, ok. En los inicios del siglo XX se reconoce a la educadora Josefa Emilia Toledo, que adoptó las ideas feministas y llegó a ocupar un cargo alto como la Dirección General de Instrucción Pública en 1924. Josefa dirigió la revista Femenina Ilustrada entre 1918 y 1920 y a final de la década Mujer Nicaragüense tuvo a cargo diversas instituciones educativas, entre ellas la Escuela Femenina de Prensa. Muchas mujeres se alistaron también en la guerrilla encabezada por Augusto César Sandino, proceso iniciado en 1927 con oposición de fuerzas conservadoras. Anastasio Somoza gobernaría dictatorialmente entre el 36 y el 79. O sea, Sandino pierde su lugar, es asesinado y Somoza toma el control por todas esas décadas, ¿verdad? Y una parte de la resistencia fue protagonizada por mujeres que se manifestaron en la Marcha de las Enlutadas en 1944. Hay una situación paradójica y es que las mujeres liberales que procuraban el voto, apoyaban a Somoza, mientras que las conservadoras que habían conformado el Comité de Propaganda de Mujeres en el 50 eran contrarias al dictador. En el 55 se sancionó el voto de las mujeres y fue el Partido Liberal el que creó el ala femenina. Próximo. En el 61 se inició el movimiento de resistencia contra Somoza con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que en 1979 derrocó al dictador. Un número de mujeres que participó en el Frente Sandinista de Liberación fueron importantes, como Olga Vilés, Leticia Herrera, Dora María Talles, etcétera, y otras contemporáneas, escritoras como Gioconda Belli, una importante premiada poeta nicaragüense. Estas últimas tres llegaron a ocupar cargos de dirección a pesar de la misoginia de sus compañeros. Durante la guerra revolucionaria surgieron organizaciones de mujeres como la Alianza Patriótica de Mujeres Nicaragüenses, la Asociación de Mujeres ante la Problemática Nacional. Y en los años 80, en oposición al Frente Sandinista de Liberación Nacional, llegó a la presidencia una mujer, Violeta Barros de Chamorro, la segunda en acceder a ese cargo en América Latina, gobernó el país entre
1990 y 97, su formación fue conservadora, mostró apego a los valores católicos y no se adhirió al feminismo. A inicios del nuevo siglo, se contaba con un número de organizaciones identificadas como feministas, el colectivo ITSA, el movimiento de mujeres Chinandega, la red de mujeres Matagalpa y otras. Hay una movilización de mujeres guerrilleras, campesinas, que fueron educadas por el gobierno sandinista. Las feministas no han cesado de denunciar la violencia y la acentuada desigualdad del género en la sociedad nicaragüense. Panamá. El Estado de Panamá surgió a inicios del siglo XX de una escisión de Colombia, luego de la Guerra de los 1000 días, al calor del proyecto del Canal de Panamá. Era un proyecto de vinculación interoceánica. La participación de Estados Unidos fue clave para la separación del Istmo en 1903. En el área centroamericana, Panamá se considera adelantada en cuanto a los derechos de las mujeres. En los años 20 se destaca Clara González, quien lideró el primer movimiento feminista. Clara se formó primero como maestra y más tarde se graduó como abogada en 1922, la primera en Panamá, aunque no pudo trabajar, no pudo ejercer como abogada por un tiempo, pues estaba esa profesión reservada para varones. Su tesis llevó por título La mujer ante el derecho panameño y en ella situaba las discriminaciones legales que sufrían las mujeres panameñas. Clara también se orientó hacia el socialismo, además de los derechos de las mujeres, animó la Federación de Estudiantes en 1922 y el Sindicato General de Trabajadoras 1923 y el Grupo Comunista surgido por esos años. Su grupo feminista Renovación estuvo integrado por cerca de 100 mujeres. Panamá, el manifiesto de 1923 interpelaba a las panameñas, sosteniendo que había llegado la hora de reclamar la más absoluta igualdad con los hombres. Aseguraba que las mujeres, con esfuerzos múltiples y múltiples trabajos, como madres, profesoras, maestras, obreras, realizaban una tarea trascendental para el progreso de la nación. No era justo que se les relegara a un plano inferior. En 1923 se llevó a cabo el primer Congreso Feminista Nacional, que abordó numerosas cuestiones, incluyendo la educación, la protección de las trabajadoras, mejores oportunidades laborales, la prostitución, el establecimiento de penales solo para mujeres y derechos políticos. De su seno surgió el Partido Nacional Feminista, dedicado no solo a la lucha por el derecho de ciudadanía de las mujeres, sino también a los problemas que asediaban a los más pobres. En 1926 se realizó en Panamá el Congreso Interamericano de las Mujeres, bajo la presidencia de Esther Neira del Calvo. En 1929 volvemos a Clara, que obtuvo una maestría en Derecho en la Universidad de New York y fue designada representante panameña en la Comisión Interamericana de la Mujer. A mediados de los años 30, el Partido Nacional Feminista reformó las movilizaciones por el sufragio. Contaban con la revista Nosotras, dirigida por Otilia
Arosemena, quien había hecho un posgrado en los Estados Unidos y era la secretaria general del Partido Feminista Nacional. En 1995, se recibió el sufragio en 1945 en Panamá. En 1995 se abrió el Instituto de la Mujer. A partir de 1999, este instituto ofrece posgrado en materia de violencia intrafamiliar y sobre género y desarrollo. La República Dominicana. Yacira. Gracias. Entre las precursoras se encuentra María Socorro Sánchez, que se dedicó a la enseñanza fundando algunos establecimientos para niñas y al periodismo. Estuvo presa durante la Guerra de la Restauración y tuvo que expatriarse. Salomé Ureña Díaz de Enrique fue una poeta destacada y con un pensamiento que se inclinaba a los problemas sociales. Enfrentó las posiciones más conservadoras y fue madre de 3 notables intelectuales en la República Dominicana: Camila, Max y Pedro Enrique Ureña. Salomé tuvo la destacada labor de ser catedrática en Cuba, con gran adhesión al feminismo. La invasión norteamericana en la República Dominicana de 1916 duró hasta el 24. Ercilia Pepín, que fue maestra, fundadora de establecimientos educativos, se considera la iniciadora de las ideas feministas en el país. Petronila Angélica Gómez fue también educadora y dirigió la publicación Fémina, en la que participaron la propia Ercilia y otras mujeres, entre ellas Evangelina Rodríguez, que fue la primera médica dominicana. En 1934 hubo una desafiante iniciativa con el simulacro al voto, en el que Abigail y las militantes de Acción Feminista fueron protagonistas, acto en el que participaron 100.000 mujeres. Próximo, Yacira, por favor. El país estaba bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que perduró hasta el 61. En 1942, sin embargo, ese régimen de Trujillo sancionó el sufragio en la República Dominicana. Fue el asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, el 25 de noviembre de 1960, lo que originó que se haya escogido ese día para clamar por la erradicación de la violencia contra las mujeres. Con la caída de la dictadura hubo transiciones formales democráticas. En el 62, la médica Josefina Padilla fue candidata a la vicepresidencia. Los feminismos evolucionaron hacia agendas como el combate de la violencia doméstica, los derechos no reproductivos, las sexualidades y el auxilio en la víctima de la trata de mujeres. En el 78 surgió la Asociación Femenina Hermanas Mirabal, en el 80 Centro de Investigación para la Acción Fémina, en el 82 la Asociación Dominicana para el Desarrollo de la Mujer y en el 88 CEMujer, Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer, con el propósito de empoderar a las mujeres en todos los ámbitos. Al fines de los años 90 se crearon la sección dominicana de católicas por los derechos a decidir. Uno de los objetivos centrales de esta comisión es la despenalización del aborto, y en los años recientes surgió la Coordinadora Lésbica y de Hombres Trans. En el 2015 pudo realizar su primer congreso en
en la República Dominicana, en Santo Domingo. Cuba, a mediados del siglo XIX, Cuba contaba con más de 100 clubes de mujeres con participación en las confrontaciones separatistas del Imperio Español. En 1860, 1899, circularon periódicos a cargo de mujeres como el Álbum de las Damas, Las Hijas de Eva, La Mulata, Minerva, etc. Tuvo mujeres feministas letradas, Cuba. María Luisa Dols fue la primera en doctorarse en ciencias naturales. En la década del 1910, surgieron organizaciones a favor de los derechos de la mujer, el sufragio, entre ellos el Partido Nacional Feminista, 1912, el Partido Sufragista y el Partido Nacional Sufragista. Amalia Mayaén animó los periódicos La Luz y El Sufragista, y Digna Collazo era partera y editora. Aida Palaez de Villa fue escritora y periodista en las filas feministas. Se lograron 2 leyes significativas para las mujeres: la patria potestad compartida, 1917, muy temprano, y la ley del divorcio, 1918, en Cuba, muy temprano también. En 1921, la Federal Nacional de Asociaciones Feministas de Cuba alcanzó a más de 8.000 integrantes. O sea, hay un activismo feminista grande en Cuba en esta primera parte del siglo XX. En 1923 se llevó a cabo el primer Congreso Nacional de Mujeres, se promocionó el sufragio femenino, etc. En los años 20 se expandieron los movimientos de oposición a la dictadura de Machado, sobre todo por obreros y estudiantes y por las fuerzas comunistas, aunque en 1925 las feministas realizaron una asamblea, la Iglesia Católica intervino mediante varios grupos de mujeres que se manifestaron contra las demandas feministas y forzaron la retirada de participantes del club feminista. Conflicto entre quienes, hay aquí un conflicto interesante entre quienes querían mayores derechos y quienes se concentraban en el sufragio exclusivamente. María Collado y sus seguidoras estaban enfocadas en el sufragio, y como Machado promovía el voto de las mujeres, María se entusiasmó y fundó el Partido Demócrata Sufragista con adhesión machadista. Eso es bien curioso. En el 34 se le otorgó el voto a las mujeres en el periodo de 100 días, cuando la isla carece de soberano, ¿verdad? Porque hubo la bajada de Machado. En el 39 las mujeres volvieron a reunirse en el tercer congreso con una nueva agenda que incluye a las mujeres negras y de orígenes humildes, como las militantes comunistas y activistas, que es una tabacalera, Inocencia Faldés Fraga. La Constitución de los 40 consagró la igualdad jurídica, además de las garantías de igualdad de sexo y etnia. Hubo una sucesión de gobiernos. Fulgencio Batista llegó al poder mediante una alianza con sectores izquierdistas, pero originó el golpe de Estado en el 52 y con ello nace una dictadura feroz en Cuba. Próximo. La Revolución Cubana, bajo el liderazgo de Fidel Castro, culminó en enero del 59 con un buen número de mujeres. La Revolución Cubana abrió el camino de igualdad social y de reconocimiento a las poblaciones negras. Extinguió las exclusiones de
clase y raza y etnia, pero demoró en otorgarle derecho a las mujeres y a las sexualidades disidentes. Situó las formulaciones feministas como inherentes a las cosmovisiones burguesas. Según los revolucionarios cubanos, la igualación de las mujeres llegaría con las grandes transformaciones sociales que se vivirían en la isla. El modelo socialista cubano combinó la idea de soberanía nacional con formas tradicionales de feminidad. Un matiz, yo creo que pasamos a lo próximo. No, perdón, para atrás. Okay. Un matiz importante del escenario, perdón, pasamos a Costa Rica, sí, Costa Rica. Costa Rica. En Costa Rica se reconocen... En Costa Rica se reconocen esfuerzos por la educación de las mujeres desde mediados del siglo XIX, dirigidos por María Argueda Peralta de Rivero. Desde el 60, la posibilidad de adquirir mayor educación formal ha sido clave para la decisión, para el arraigo de las ideas feministas en Costa Rica. La educación ha sido clave, esta es la clave de este país. El Estado liberal, que estuvo en pugna con la Iglesia Católica, adoptó de manera temprana no solo el matrimonio civil, sino también el divorcio. Aunque el sufragio en Costa Rica no se logró hasta 1940, algunos líderes propusieron tempranamente el voto femenino. José Joaquín Rodríguez en 1890, Ricardo Jiménez en 1913 y Julio Acosta en 1920. Se identifican 3 ciclos de ideas feministas. El primer ciclo, 1890 y 1900 hasta 1922. Ese ciclo es de los más ricos en la historia del feminismo costarricense. En el 23 surgió la Liga, en 1890-1922, aquí hay el derrocamiento del dictador Federico Tinoco, 1919, que fue confrontado por los docentes y por el estudiantado femenino bajo la dirección de Carmen Lira. Eso es una líder importante, que era pedagoga, escritora y militante comunista. María Isabel Carvajal fue decisiva en la introducción de las ideas educativas de Montessori. Se estableció muy temprano en Costa Rica. El ciclo 2, entre 1923 y 52, es de los más ricos en la historia del feminismo costarricense. En el 23 surgió la Liga Feminista bajo el liderazgo de Ángela Acuña. La Liga tuvo un papel principal en las campañas por la conquista del voto y las movilizaciones contra la discriminación de acordar salarios mayores a los docentes varones que a las mujeres. Un matiz importante en el escenario de Costa Rica en 1931 fue el de las militantes comunistas con Carmen Lira como líder. En los años 40 el Partido Republicano Nacional gobernó con una alianza singular entre la Iglesia Católica y el comunismo. Esto no es muy común. Tomó el nombre de Partido de Vanguardia Popular. Todavía hoy en día ese partido existe en Costa Rica. Entre marzo
y abril del 48 se desencadenó la guerra civil, causada principalmente por la anulación de las elecciones de 1948 por parte del Congreso, que no reconoció el triunfo del candidato de oposición, Otilio Ulate Blanco. Esto proporcionó o propició la revolución que llevó al poder a José Figueres Ferrer. En octubre del 48, Figueres suprimió el ejército como institución permanente. La Carta Magna del país resulta en la sanción del voto de mujeres en 1949. En julio del 53, las mujeres costarricenses pudieron ejercer ese derecho al voto y 3 diputadas consiguieron escaños en el Parlamento, una de ellas la antigua militante Ana Rosa Chacón. El ciclo 3, la próxima. Uno más para atrás. En el ciclo 3, del 53 al 85, surgieron nuevas agencias como la Alianza de Mujeres Costarricense, aliada al Partido de Vanguardia Popular. En los años 60 y 70 se formaron la Acción Femenina de Evolución Social, un movimiento femenino dentro del Partido de Liberación Nacional. Más ligados al ideario feminista fueron el Centro Feminista de Información Acción y la Asociación de Desarrollo Económico Laboral Femenino Integral. En los años 80 resurgieron una serie de movimientos que están listados ahí: el Movimiento de Liberación de la Mujer, el Centro Pro Mujer o la Asociación Colmena, el Grupo Ventana, la Organización de Mujeres Carmen Lira, el Colectivo Pancha Carrasco, el Grupo Germinal, el Grupo Lésbico Feminista, Las Entendidas, el Comité Nacional contra la Violencia de la Mujer, Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo, etc. En los años 90 surgieron nuevas organizaciones como el Instituto Latinoamericano de Investigación Feminista y la Organización contra la Violencia 25 de Noviembre. La Universidad de Costa Rica, Nacional de Costa Rica, creó el Instituto de Estudio de la Mujer en 1991. A mediados de los 90, una gran cantidad de grupos luchaban por los derechos de las mujeres. La Asociación Nacional de Grupos Asociativos disponía de una membresía de 40 asociaciones de mujeres localizadas en diversas partes del país, lo cual promovió una ampliación de la ciudadanía para las mujeres. Así que ese es el resumen. Pasamos entonces, Yacira, a comentarios y preguntas. Disculpen lo largo, pero era un capítulo muy largo. Com certeza. Yacira, você pode descompartilhar? Isso, beleza. Nossa, que legal, sabe? Eu fico impressionada com essa capacidade. Gente, vamos fazer algumas perguntas. Eu tenho uma pergunta para começar, tá? Eu vou perguntar para a Clara mesmo. Não sei se a Rita ainda permanece fazendo, né, a interpretação. E aí, depois, se alguém mais quiser fazer pergunta, levanta a mãozinha aí ou põe a mãozinha no vídeo, tá bom? Na tela. Clara, a minha pergunta é a seguinte: desse resumo maravilhoso que você fez, que você trouxe para a gente, né, país por país, muito interessante a gente perceber esses movimentos, né, movimentos muito antigos. Desses todos, qual deles você acha que alcançou, se desenvolveu mais rapidamente em direção a uma situação hoje atual um pouquinho mais
de conquistas, que conseguiu realmente trazer conquistas para as mulheres. Qual que você acha que se desenvolveu numa linha mais rápida, vamos dizer assim? Creo que no es justo, no es posible adjudicarle un primer lugar a los países centroamericanos, caribeños, porque están íntimamente ligados a la situación histórica, a la situación colonial y a la educación, a la alfabetización. Pero creo que hay una diversidad de perspectivas feministas que es muy valioso reconocer. Por ejemplo, como en México empiezan las mujeres soldaderas y en el año 2000 están las mujeres de Chiapas haciendo unos trabajos que son magníficos, a pesar de que eran pobrísimas y tenían una falta de educación, pero se educaron, no de la manera burguesa, no con doctorados, pero sí educadas en lo que es pertinente y positivo para su comunidad. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Todas tienen diferentes fuerzas, creo yo. Eu acho impressionante como é difícil, né? Essa luta das mulheres, começando não só na América, né? Você vê que mundialmente as mulheres tendo que se passar por homens, em várias histórias, inclusive na cultura oriental, né? De mulher tendo que se passar por homem para poder fazer alguma coisa que ela é plenamente capaz de fazer, mas não era permitido. São várias histórias nesse sentido. Quer dizer, a luta das mulheres é uma coisa muito difícil, gente, né? E eu sinto que a gente ainda está engatinhando, né? Apesar de você perceber lutas seculares aí, muitos dos 2 séculos atrás já vem lutando essas pessoas, essas mulheres, e eu vejo hoje, essa é a minha opinião, né, que a gente tem conquistado alguns lugares, alguns espaços, mas ainda é como é que eu vou explicar? É muito difícil essa conquista, né? Es muy difícil, pero hay movimientos auténticos, endógenos, de su propio lugar, y que enfrentan, por ejemplo, las mujeres de Puerto Rico enfrentan la falta de independencia del país, pero no por eso no consiguen un montón de derechos, un montón de avances feministas, o las mujeres afrodescendientes en Cuba, o las mujeres desarrollan agendas propias que son beneficiosas para su comunidad. Y eso es lo que es importante reconocer, que no hay la medida de éxito, no es el llamado primer mundo, el feminismo burgués, no, mucho menos en América Latina, donde hay una mezcla de circunstancias y de etnias, razas, diferentes niveles de educación, etc. Pero en todos ha habido fuerzas transformadoras, ¿verdad? É verdade. Tá bom, eu já tenho algumas pessoas inscritas, eu só queria dizer que aquela Sandra Regis, lá de Guatemala, que está no Congresso, a Sandra Regis, sou eu, não sou eu, não, mas fico feliz de ter uma Sandra Regis lá, é interessante isso. Sandra Reis, né? Sandra Reis. Lídia se inscreveu para falar. Lídia, tem mais alguém? Eu não percebi, vamos lá. A Carla levantou a mão antes de mim. A Carla? Desculpa, então vamos lá, Carla. Foi. Primeiramente, lá no chat, viu, pessoal? Parabenizar, foi muito interessante a sua explanação, Clara. Mas eu devo confessar que na hora eu estava muito ansiosa quando chegou. Eu vou falar devagar. Quando chegou
quando chegou em Cuba. E assim, em todos os países eu fui anotando nomes de mulheres, sim, importantíssimos. E o de Cuba, eu senti que passou muito rápido. Qual foi assim a sua impressão ou por que isso? Bueno, honestamente, yo utilicé a partir de México, yo utilicé los materiales de Barranco. No hice una investigación posterior porque no tuve tiempo. Y el libro de Barrancos tiene la bondad de resumir nombres, asociaciones, pero no entra en detalles real. ¿Ves? Por ejemplo, cuando yo leí el capítulo de México, mi especialidad como profesora es Latinoamérica, sí, pero México es una subespecialidad. Puerto Rico es una subespecialidad para mí. Cuando yo entré en el análisis, en la lectura de México, dije, pero ella no menciona nada de los otros movimientos, solamente habla desde el punto de vista burgués. ¿Cómo no va a mencionar quién es Domitilia? ¿Cómo no va a mencionar ¿me entiendes? Entonces, cuando yo llegué a Cuba, yo acabo de regresar de dar una conferencia en New York, llegué el martes y he estado trabajando en esta presentación, no podía buscar más información. Entonces me basé en lo que tiene el libro. Ese tipo de historias es una historia mínima y verdaderamente es mínima, ¿ves? Entonces, por eso yo incluí en los casos que pude enlaces, archivos, enlaces a video, para que ustedes puedan ver un poco más a fondo. No alcancé a entrar en Cuba ni a partir de Guatemala, olvídalo, porque no tuve más tiempo. Muito obrigada. Lídia? Bom, primeiro, parabenizar a Clara, ficou muito boa a apresentação, maravilhosa. Conseguiu explorar, né, todo esse capítulo que é grande. E eu queria dizer assim, que eu concordo inteiramente com você, que há uma espécie de resumo, né, que a Dora faz, e que talvez ela tentou, ela é historiadora, a Dora é uma autora historiadora, né? Então, assim, ela usa, em alguns ela usa uma lupa, um tipo de lente, né? E aí você vai meio tentando encontrar a história local, porque a gente pode pensar, a gente precisa entender se há um feminismo latino-americano como um todo, talvez entender nossas características latino-americanas. No caso aqui dos países que você mencionou nesse capítulo, que são os países da América Central, né? E que tem algumas coisas em comum, que vão se diferenciar do Brasil e de outros países, né? Que tem a sua própria história. Cada mulher dessas que a gente estudou, ela é parte aí da sua própria história. E aí, sobre o México é mesmo muito importante, porque se a gente for dizer assim, na América Latina, o feminismo nasce no México, né? Enquanto movimento organizado e também com relação ao termo feminicídio, que é um conceito e uma terminologia jurídica que nasce no México. Então, claro que sim. A denominação de crime por feminicídio nasce no México. E a gente, isso é incorporado nas legislações, no caso da legislação brasileira, bem recente. E no México está lá bem atrás, salvo engano, na década de 70.
Então, é muito interessante a gente perceber isso. Eu achei muito bacana, até a Sandra mencionou na fala dela alguns aspectos, por exemplo, naqueles em que houve guerrilhas ou movimentos em que as mulheres puderam participar e participaram como homens. E aí, na hora que você falou, eu me lembrei muito de de como isso é comum em vários outros países, né? E a Sandra mencionou também. Aqui no Brasil, a gente tem uma cearense, aqui do estado do Ceará, onde eu moro, que é Jovita Feitosa, uma mulher também que lutou na Guerra do Paraguai. E se a gente for pensar nisso como um fenômeno mais universal ou mais comum, o romance, né, que é o romance Os Sertões, de Euclides da Cunha, ele tem um personagem, que é a de Adorim, que está lá, é uma mulher, mas está como homem, né, e se apaixona, e o outro, o cara se apaixona por ela, o personagem que é como é o nome dele? Riobaldo, se apaixona por ele. Então, assim, essas coisas que compõem também o nosso imaginário, compõem também a realidade, e isso vai fazendo parte. Por isso, a gente precisa entender o feminismo sempre no plural. Então, há uma espécie de evolução do movimento feminista que vai fazendo com que ele vá incorporando outras lutas, outras questões, e foi assim desde o começo, com a perspectiva liberal e burguesa, e como isso vai aparecendo. Por isso, no capítulo anterior, a Dora fala feminismo de primeira onda, de segunda onda, terceira onda, que são movimentos que vêm como onda, uma, depois outra, depois outra. E aí vai seguindo até chegar na interseccionalidade, que é o que a gente fala hoje, né? Até pensar no feminismo, a perspectiva de gênero, a ideia das teorias queer e outras que fazem parte das lutas sociais, né? Então, assim, ficou maravilhoso sua apresentação e deu para a gente esse panorama mesmo, né? Bem detalhado de como isso se expressa nos países da América Central. É isso. Lidia, yo quiero comentar, gracias por tu amplio y buen comentario. Yo quiero subrayar que es bien importante que cuando pensamos en feminismo, no pensemos desde un punto de vista eurocéntrico norte-sur. Eso es muy común. Y hay que pensar en el feminismo desde abajo, que son mujeres de carne y hueso, con o sin recursos, que se plantean unas realidades y luchan por ellas. Entonces, uno de mis objetivos a hacer esta presentación es verdaderamente quitarnos de la cabeza que el feminismo empieza con Simone de Beauvoir y sigue con Virginia Woolf o con las norteamericanas, cuando nosotras, las latinoamericanas, en cada circunstancia de cada uno de nuestros países, hemos tenido mujeres que se han preocupado y que han luchado y que han hasta muerto por los derechos de la mujer. Entonces, me encanta tu comentario porque sí, está, eso del femicidio está en toda Latinoamérica, etcétera. Claro. Perfeito. Jacira e depois a Eurídice. Só antes um pouquinho, a gente poderia chamar isso de feminismo decolonial, né? É colonial. Nós lemos seu comentário ali e realmente caiu perfeitamente ali. Ô, Sandra, se você quiser Exato. priorizar a Eurídice, porque já o tempo avança, eu dou a preferência para ela. Tá bom, Eurídice, então.
Ok, gracias. Bueno, buenas tardes porque no tuve opción de saludarla. Realmente el internet acá en Venezuela está terrible. Me sacó N cantidad de veces, pero bueno, lo logré. Quiero dar las gracias y felicitar a Clara por su exposición, que sé que no fue fácil. Son 8 países. En el caso nuestro, para el próximo encuentro son 5. Veo que hiciste un gran esfuerzo. Yo estoy con otra compañera, tú estás sola. Y bueno, uno quisiera alargar o profundizar en los ítems que hace Barranco, pero wow, sería muy extenso. Por eso es que, como dices tú, fue historia mínima. Ella hace, wow, ni siquiera una pincelada, es un encuentro bien importante o un acercamiento bien importante de lo que fueron estos movimientos en todos estos países, ¿no? Entonces, de los aspectos que mencionaste, fijé mi atención en lo que fue el voto en estos 8 países. Atención, 2 cosas. Uno, cómo se logró el voto femenino en países como Nicaragua y República Dominicana, a pesar de que en ese momento estaban en dictadura. Otro que me atención también en relación al voto es no solamente el voto, si hiciste un inciso ahí bien importante, porque la autora Barranco no incluyó a Puerto Rico, que bueno, nos estamos preguntando por qué no lo hizo. Hiciste un aporte bien importante en relación a Puerto Rico. Entonces, volviendo al voto, expusiste que fue Puerto Rico dentro de estos 9 países, porque 8, pero sumándole a Puerto Rico son 9. Entonces, Puerto Rico fue el primero de estos 9 países en promulgar el voto femenino en el año 29 y el ejercicio fue en el año 32. Le sigue después Cuba en el año 34 y mucho después, en el año 55, el ejercicio del voto para Honduras y Nicaragua. Te pregunto, Clara, como puertorriqueña, ¿qué condiciones hubo para que Puerto Rico sea el primer país donde se pudo ejercer el voto femenino? Gracias. Sí, gracias por tu comentario, Eurídice. Sencillamente que habían mujeres sufragistas como Duprey, Ana Roque de Duprey, que era una sufragista y que hizo una campaña junto con otras mujeres muy fuerte por el sufragio. Y los intelectuales la escucharon. En Puerto Rico en particular, el espiritismo abrió una puerta para que el intelectual puertorriqueño del momento escuchara lo que las mujeres tenían que decir. El espiritismo fue una fuerza bien importante en ese periodo de transición. Y hay unas mujeres educadas como Ana Roque de Duprey y otras. Luisa Capetillo era una, bueno, anarquista. Entonces, una sufragista, ¿no? Y hay un número grande libros publicados de sufragistas nada más. Hay un movimiento sufragista femenino temprano apoyado por el liberalismo, apoyado por el espiritismo en la isla. Esa sería mi respuesta. Para mí esa es la razón. Bueno. Gracias. Sí. Jacira. No. No nome do arquivo. Abrir o som aqui. Jacira. Olá. Bom, quero agradecer imensamente o trabalho da Clara. Fazendo uma pequena correção aqui, Eurídice, foram 10 países ao todo, 9 mais Porto Rico, e realmente um trabalho bastante abrangente. Você analisou as informações mais importantes, né, de cada país,
bastante exaustivo, nós agradecemos muito por isso. Quem não leu o livro teve uma excelente oportunidade de conhecer um pouco dessa história. A minha pergunta para você, Clara, ela não se refere aos feminismos, ela se refere ao livro. Eu queria ouvir as suas impressões pelo seguinte: foi possível identificar claramente em todos esses países, ou na maioria deles, que as conquistas começaram por mulheres com viés liberal, de direita, e instruídas, mulheres instruídas, e de classe média alta. Então, eram mulheres, na maioria, com bom poder aquisitivo, com boa escolaridade, vinculadas a movimentos liberais conservadores. E, claro, paralelamente, havia também outros movimentos que, inclusive, depois se tornaram predominantes. A autora trabalha muito os movimentos comunistas. Ela ressalta a criação do Partido Comunista, ela destaca muito a presença que foi muito emblemática e positiva para o fortalecimento dos feminismos, do trabalho da esquerda. A gente percebe ao longo do livro que ela destaca essa força que o movimento de esquerda, com a criação dos partidos comunistas, trouxe para o fortalecimento dos feminismos. Queria saber se foi essa também a sua visão, como é que você enxerga no momento, no atual panorama político mundial, em que a gente vê uma tendência muito grande à direita, né? A gente percebe que o mundo... primeiro, nós estamos vivendo um duelo, né? Uma contraposição de forças entre esquerda e direita, entre conservadorismo e defesa dos direitos sociais, mais a ampla frente da esquerda. Como é que você vê esse momento atual, tendo em conta o valor dos feminismos? O que isso representa? Já que nós estamos estudando uma história que parte de uma força liberalista, uma força econômica, uma força de direita, vai ganhar muita força na esquerda, e hoje, momento em que, como a Sandra bem ressaltou, nós ainda vivemos um machismo estrutural, é muito fácil perceber no centro espírita, na sociedade, no trabalho, como que a mulher é ainda considerada menor em todos os pontos de vista, de salário, de lugar de fala, de poder e etc., nesse momento em que a gente tem essa quebra de braço entre direita e esquerda. Como que é a sua visão sobre isso? O que você tira disso? Es una pregunta larga la que me hace, pero la voy a contestar como creo que entendí. El mundo está polarizado, más polarizado que nunca, entre fuerzas conservadoras y fuerzas más liberales y más preocupadas por la justicia social. Y eso está en todas partes. Esa es la realidad. Hay una tensión enorme entre la izquierda y la derecha, quizás más que nunca, intensificada por los medios sociales de comunicación, etc. ¿Cómo yo lo veo? De la única manera que las mujeres
feministas o no, van a ganar un lugar real de negociación de poder, es llamándolo por su nombre y haciendo el trabajo. Te doy el ejemplo de este libro que silenció por decisión a Puerto Rico, porque Puerto Rico no tiene soberanía política. La tiene en muchos sentidos, pero ella decidió que no existía. Se acabó Puerto Rico. Yo decidí que no era así y que aunque esto iba a tomar tiempo, había que poner a Puerto Rico en el mapa y decir la verdad al respecto. Lo mismo nos pasa en los grupos espiritistas o no espiritistas. Nosotros las mujeres somos las que tenemos que decir, oye, no es así, es asá. Disculpa, pero, o sea, hay que llamar las cosas por su nombre, para mí. Y hay que decirlo tranquilamente y de frente y sin excusa, porque hasta que no lo digamos no va a pasar. Tú eres abogada, jueza retirada y conoces la ley, los movimientos de las leyes, los éxitos de esos alcances, cuando se le da el voto a la mujer, cuando se consiguen los derechos reproductivos que ahora mismo están en crisis en este país, Estados Unidos, y en otros países. Se necesitan mujeres que trabajen la ley y la legislatura, que tengan representación en el Parlamento, en la legislatura, para poder promover esos derechos. La educación siempre ha sido un instrumento. O sea, el problema es el mismo. Estamos en un mejor lugar, no hay duda. Yo soy una mujer educada, mucho más educada que mi madre, años luz más educada que mis dos abuelas. Tengo dos hijas mujeres, una es médico y la otra infectóloga, y la otra va a terminar leyes. O sea, nosotros estamos caminando hacia adelante, pero hay que corregir desde el marido hasta el espiritista. Al primero que se equivoque, sin pena, porque aunque nos queremos mucho, tenemos que eliminar esos prejuicios. ¿Quién lo hace? Yo, tú. ¿Quién lo va a hacer si no somos nosotras? Está dividido, va a seguir dividido, pero no, la fuerza está en nosotros y está en nuestro activismo diario y en cómo se dicen las cosas y por qué se dicen. No le va a gustar a mucha gente y qué importa que no le guste. Hay que cambiar la sociedad y se ha cambiado. La sociedad se ha cambiado mucho. Yo soy un experimento de ese cambio, un resultado. Mi abuela Clara, sin educación, era más feminista que yo. Yo tengo los cuentos para saberlo. Mi abuela Carmen, en su gran silencio, era más feminista que yo. O sea, vamos hacia adelante. Yo no tengo ningún temor. Vamos a seguir empujando la carreta y llamando las cosas por su nombre sin pena. Es de la única manera que lo puedo contestar, porque es una pregunta muy compleja la que me haces. Muchas gracias. Gente, eu vou deixar a Nelly falar agora. A Nelly está levantando a mão e depois a gente vai encerrar, até porque a minha Rita tem um probleminha de horário, mas aí a gente complementa fazendo a nossa programação para a próxima reunião, tá bom? Não saiam daí. Nelly. Hola, buenas tardes a todas. No quería, escuchándolas, los aportes han sido muy buenos, pero me parece que voy a remitirme a la pregunta de Yacira. No vamos a poder avanzar como mujeres mientras nosotros nos estamos tiñendo nuestros valores de ideologías. Yo creo que los valores humanos no tienen ideología. Considero que esta autora
lo mira todo desde una óptica bastante ideológica al tema feminista, y voy a concordar con Clara cuando comenzó su excelente exposición de que hay muchos feminismos, que los feminismos están teñidos por la cultura, por la historia y por la política de cada país, especialmente en Latinoamérica. Pero hoy hablamos, y vamos a seguir hablando, de individualidades, de mujeres que han marcado historia, que han hecho algo individual. Y creo que hoy estamos en otro momento. Creo que estamos en un momento de que las individualidades tienen que dar paso a los colectivos. Tenemos que comprender que todas las mujeres en todas las épocas de la humanidad muchas mujeres individualmente han ejercido sus valores, han impuesto sus ideales y han hecho progresar a la humanidad. Pero yo creo que ahora en un contexto global, de mundo absolutamente intercomunicado, son imprescindibles lugares como este en el que estamos hoy, donde las mujeres podemos expresarnos y donde, sin teñirnos de ideologías que todas las tenemos, todas convivimos acorde a nuestras sociedades, a nuestras culturas, a nuestra intelectualidad, y poner por delante lo humano, el derecho humano de ser mujer, porque no se habla mucho de ese derecho humano inherente a la mujer, al género, y eso creo que es el cimiento de futuro, el cimiento de una mujer fuerte que a partir de cada individualidad va a ir reconstruyendo una nueva sociedad. Esa es mi visión de este libro, de esta parte de este libro. Yo estoy de acuerdo contigo, Nelly. El colectivo, sin colectivo no podemos, no tenemos que hacerlo individualmente y en colectividad, porque sin colectivo no se pueden sumar las fuerzas y cada uno somos un universo de fuerza, pero un montón de universos logra esos cambios. Me encanta lo que dices de la percepción del derecho al género, y de ver el género, somos humanos, ¿verdad? Más allá, pero que el género en sí tiene derecho, o sea, lo que estás diciendo es bien relevante, y estoy en acuerdo. Muito bem, amigas. Chegou o nosso tempo já, né? Estamos já finalizando. Eu queria agradecer muito mais uma vez a Clara, né? E a todas que participaram. Eu acho que eu queria colocar uma pergunta que não vai ficar para a gente responder agora não, nem para todas nós refletirmos, pensar um pouquinho. Eu fico pensando tudo isso que a gente está lendo e aprendendo e conhecendo, né? Em relação às mulheres, as grandes mulheres que sentimos muito, eu me sinto muito orgulhosa, né? Eu tenho uma verdadeira admiração por essas mulheres, né? Que fizeram todo esse caminho até aqui. Mas eu fico pensando do ponto de vista espiritual, da questão do espírito, né? Da evolução do espírito que se dá através das reencarnações, que aqui todas somos espíritas, né? Então, eu fico pensando como é que se dá esse espírito que reencarna num corpo feminino, e por que a gente está demorando tanto? Minha pergunta é essa, por que essa diferença tão grande? Por que a gente não consegue chegar numa situação mais igualitária, sendo que nós somos espíritos, né? Acho que é uma questão, inclusive, gente, que caberia aí uma pesquisa mediúnica sobre isso. Perguntar aí para a espiritualidade, como é que se dá essa questão da evolução enquanto você está evoluindo no corpo feminino? Nós somos inferiores, a gente, né? Por quê? Eu não sei se vocês estão entendendo ali onde eu estou querendo chegar nessa pergunta. Como é que se dá isso?
Quer dizer, significa, na verdade, que a gente não fica migrando de corpo feminino para masculino, isso eu acho que é uma coisa que a gente começa a perceber, né? Mas, de alguma forma, nós sempre fomos inferiores para estar sempre encarnando como mulher e estar sempre nessa posição subalterna e brigando e lutando e tentando alcançar, né, um pouquinho de um lugarzinho aí no mundo, né? Então, não sei, queria pensar um pouco sobre isso, tá bom? É uma reflexão interessante, né? Para a gente pensar aí na perspectiva do espírito, tá? Legal, ótimo. Então, vamos passar aqui para ver a nossa próxima. Vocês estão todas vendo aqui nossa agenda, tá? Na próxima reunião será dia 6 de maio, com Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Nós tínhamos convidado já na reunião anterior a Eurídice, e pedimos para a Eurídice ver se também tinha mais alguém. Nós falamos de mais alguém lá da Venezuela também para falar, ou se alguém também quer se predispor a Sí, ler algum desses sí, países. sí, sí. Conmigo está mi compañera Ventura, con V pequeña, de Venezuela. Está Ventura, trabajando né? conmigo, ella, sí, Ventura Hansen. O solamente coloca Ventura, ese es su nombre. Jance Ventura, Ese es né? el Assim, né? apellido. Hansen es el apellido, Ventura es el nombre. Certo. O nombre Es una apelido chica, lo que pasa es que el nombre es Ventura, es una mujer. Ventura es el nombre. Ponlo de primero. Ajá. Ventura ok. Hansen. Ese es su apellido, Hansen. Es una chica, es profesora, está conmigo en el CIMA y es la que me ha acompañado acá en este grupo. Lo que pasa es que, claro, la que ha dado la cara soy yo y justo con ella quería meterse hoy y me pasó un mensaje que fue también muy difícil lograr la conexión con Zoom. Pero estamos las dos en esto. Ótimo. Então, ficou já combinadinho do nosso 6 de maio, tá bom? Sí, E depois, 6 já de para mayo. 10 de junho, 6 de maio. E ¿A 10 qué de hora? ¿A qué hora? What time? sim, vamos Igual? fazer sempre o horário de hoje. Foi ruim para vocês? Siempre. Ok. Sempre às 15, que é Ok. um pouco mais cedo, que termina um pouco mais cedo por causa de outros compromissos, né? Ok. Então, acho que das 15 às 17, horário do Brasil, e a gente vai fazer hoje, tá bom? E no dia 10 de junho já combinamos com a Nelly, né? Como é seu nome? Como se habla, Nelly? Urrusola. Urrusola. Beleza. Nelly, de que país? É Porto Rico também? Não, Uruguai? No, de Uruguay. Uruguai, né? Eu estou meio com Uruguai. Assim? Pronto. Nelly, se também quiser, queríamos saber se algumas das brasileiras aqui presentes, se gostariam de abordar a questão do Brasil, né? Acho que seria legal a gente ter alguém do Brasil falando sobre o Brasil. Quem pode ser? A Carla? Oi. Sandra, Sim. se não houver nenhuma brasileira, eu queria sugerir a Delfina, da Argentina, porque a Delfina ela é uma ativista, ela conhece muito do movimento feminista. Ela é de família tradicionalmente espírita, é esposa do Mário Molfino, nosso amigo, e ela é ativista do movimento feminista. Então, eu creio que, como aqui envolve Chile, Paraguai, Brasil, Uruguai e Argentina, nós teremos Nelly do Uruguai e, se for possível, Delfina da Argentina. Se vocês não acharem isso bom e não tiver outra pessoa do Brasil que queira, eu posso participar. Mas eu sugeri o nome da Delfina porque ela é ativista, estudiosa, professora e deve conhecer bem mais dos movimentos feministas do que eu. Sim. Então, pessoal, eu só não vou me prontificar porque eu vou ter uma reforma que começa segunda-feira, dia 12 de junho. E eu vou ter que tirar tudo da casa. Então, se eu entrar, eu vou entrar pelo celular. Então, eu não tenho condições de fazer
esse de 12 de junho. Eu vou talvez até participar assistindo, mas eu não consigo, infelizmente. Então, vamos fechar com a Nelly, fazendo Uruguai, Chile, Paraguai, e aí a gente conversa com a Delfina, ver se ela faz Argentina e Brasil, para não ficar, né, tudo com a... Seria isso. Tá bom? Se Delfina não Repito, puder, a gente Sandra, convida outra pessoa. Repito, se a Delfina não puder, eu me proponho. Tá ok. Então, a gente combinou assim. Eu deixei aqui já na agenda o que vai ser no 1º de julho e o que vai ser em agosto, tá? Mas depois a gente define na próxima reunião, tá bom? Ok, gente, eu só... Só uma coisa, essa pergunta que você deixou aí, Sandra, é uma pergunta muito importante e inquietante, né, para todas nós. O livro não vai dar conta disso, porque não é um livro espírita, ele é um livro de história e de sociologia, né? Então, eu penso que a gente pode, ao final, ou em algum momento da nossa trajetória de estudos, a gente trabalhar essa questão, né? Eu acho que ela é muito importante, porque a gente precisa, depois de terminar o livro, talvez, a gente traga isso para a nossa reflexão espírita, né? Porque o livro não dá conta, o livro adora, não tem nenhum compromisso com reflexão espiritualista ou qualquer coisa. Então, a gente traz isso depois para o nosso campo, o nosso lugar de fala e tenta discutir, certo? Eu acho importante. Com certeza, né? Nem eu pretendia que viesse isso do livro, né? Só que são inquietações mesmo, que a gente vai pensando, analisando toda essa evolução, todo esse trabalho, né? Toda essa luta, como é que fica essa questão do espírito, é bem interessante mesmo. Com certeza, uma boa ideia. Ali nós temos, você vê que a gente já tem uma agenda até agosto, então nós temos setembro, outubro, a gente pode desenvolver aí uma série de conversas, debates, e fazer perguntas, até fazer um roteiro de perguntas para uma suposta pesquisa mediúnica, e aí a gente, cada um em seu local, faz as perguntas para os espíritos da sua localidade, quem sabe a gente tem um trabalho de pesquisa interessante aí, tá bom? Fica aí a proposta, sugestão. Sandra, pedindo desculpas pelo adiantado da hora, eu queria perguntar para a Clara por que ela não mencionou a Guilhermina de Fernand, que é porto-riquenha. A Guillermina, Fermat, no la mencioné porque ya había mencionado a 2 espiritistas y aunque ella es importante, las otras espiritistas que mencioné estaban más cerca del feminismo directamente. Por eso no la mencioné. A minha curiosidade é porque foi a primeira mulher que presidiu a CEPA, e única até 2016, quando eu assumi a presidência da CEPA. Obrigada. Perdón, quería decirles que si alguna no leyó En el tiempo de las mariposas, de Julia Álvarez, recomiendo ese libro, que es la historia de las hermanas Mirabal. Porque creo que es muy importante saber esa historia para el valor de la mujer, ¿no? Para tener en cuenta el valor de la mujer. Me encantó la idea de las pesquisas. Yo no tengo un centro espírita donde vivo, pero hablaré con alguien que tenga uno. Esa idea me gustó mucho. Deberíamos de hacerlo. Bueno, estaría bueno, Yacira, hacerlo desde institucionalmente esa pesquisa, ¿no? Estaría bueno poder la gente que tiene la parte mediúnica, organizar algo para hacer una investigación respecto a esa pregunta que hizo Sandra, ¿no te parece, Yacira? Que quizá puede ser
hacer algo. No âmbito da CEPA, nós estamos atualmente trabalhando com uma pesquisa mediúnica, que nós fizemos até agora apenas o projeto piloto, mas pretendemos agora multiplicar a pesquisa, divulgando-a para todos os grupos mediúnicos que quiserem participar. Eu acredito que a proposta da Sandra é importante, é necessária, e se quiserem que a gente pense na possibilidade de fazer uma pesquisa, tanto no âmbito das encarnadas, dos encarnados, de um modo geral, dos encarnades, como no âmbito dos desencarnades, é claro que nós poderemos. Neste momento, no âmbito da CEPA, nós precisamos concluir a pesquisa que nós iniciamos. Mas, sem dúvida, é uma pauta importante para a gente considerar. Eu vou pedir à Sandra que registre depois, faça por escrito, para a gente não perder essa memória, porque pode ser que não façamos agora, mas um pouco mais adiante a gente tenha condições de fazer. Eu gosto da ideia também e agradeço a contribuição. Até porque, assim, que nem a gente falei, no segundo semestre a gente vai começar a ver essa parte. Então, talvez uma coisa que a gente faça depois, até uma proposta para a própria CEPA, e aí a gente elabora um projetinho, uma proposta e tal. Acho interessante, tá bom? Isso vai ser lá para o segundo semestre mesmo. No momento, a gente já vai terminar aqui o nosso estudo do livro, tá bom? Gente, peço desculpas porque minha conexão hoje caiu. Eu tive que entrar agora com meus dados móveis, que está muito ruim aqui. Então, eu queria dizer, para a gente terminar, esclarecer duas coisinhas. A Marina, da aula da nossa reunião passada, ela mandou um resumo, mas não me mandou o PPT, vou pedir para ela mandar. E a Célia, ela também não conseguiu me mandar um resumo, ela não está num momento muito bom, ela pediu desculpas, mas eu pedi para ela me mandar o PowerPoint. Então, aí depois eu compartilho com vocês. E vou pedir para a Clara se a gente pode compartilhar, né, nos grupos o seu PowerPoint, tá bom? Para a gente poder ter isso guardado, e que é muito, muito bom, né, o estudo, e a gente pode até para fins de pesquisa, e Claro. muito, tá bom? Gente, mais alguma coisa? Tá tudo bem? Então, beijos. Ah, peraí, eu queria tirar uma foto. Deixa eu tirar uma foto, peraí. Vamos lá. A Rita ainda está aí, Rita? Tu não vai aparecer hoje, né, Rita? Boa tarde, meninas. Obrigada. Rita, obrigada pela sua interpretação. Vai aparecer ou não? Não, só a mãozinha, ela pôs a mãozinha. Vamos lá. Pronto. Gente, boa noite. Boa tarde. Boa tarde, boa noite. Tchau. Parabéns, Clara. Foi ótimo. Como foi a Clara quem conduziu hoje o trabalho, a gente podia fazer uma foto dela no centro da tela. Peraí, deixa eu ver se eu... Peraí, então, só um minutinho, gente. Fiquem aí, não sai. Deixa eu primeiro salvar a que eu fiz. Aí acho que ela tem que falar, né? A Clara falar para ela ver. Tem que falar. Eu vejo já. Já? Hablé? Calma, ¿Está calma. bien? Sim. Ok. Peraí, ainda não está no centro. Peraí, sou eu que eu vou tirar, né? No. Bueno. Espera um pouquinho, eu vou pôr o PIN aqui. Pronto. Assim. 1, 2, 3, PIN. 4, 5, 6, PIN. Linda. Bueno. Bueno. Adiós. Tchau, tchau. Gracias. Boa Páscoa. Gracias, Rita, por la traducción. Gracias, Rita. Gracias. Beso,